Tenemos como invitado al doctor Herbert Cuba García para conversar con él, analizar acerca de todo lo que significa el tema de vacunas, rebrote de pandemia, huelga de médicos y sobre todo si se está haciendo o no correctamente la direccionalidad en cuanto a el manejo de la adquisición de vacunas y los efectos que estas pueden traer en nuestro país. Muy buenas noches, doctor Herbert Cuba. Muchísimas gracias por su presencia en nuestro programa. Muy buenas noches y un saludo a través suyo a todos los peruanos. Gracias, doctor. Buenas noches, Luis Felipe. Entonces, comenzamos. Por ejemplo, Luis Felipe Polo, doctor Herbert Cuba, es un peruano que se ha ofrecido como voluntario para los ensayos clínicos en el laboratorio Pfizer. Él después va a conversar también con usted algunos puntos adicionales. Pero quiero centrar el tema. Finalmente, este gobierno de transición y emergencia, porque así se ha titulado este periodo gubernamental, finalmente ya ha logrado, en cierta forma, la adquisición de vacunas, ¿no?, de algunos laboratorios, en el caso de chinos, para que vengan la primera en este mes de enero, ¿no?, por lo menos 1 millón de dosis, ¿no? Faltan todavía concretar otros pasos para la adquisición, pero ha habido un retraso enorme en este tema de vacunas y yo le quiero preguntar como médico si ese retraso ocasionó o no un perjuicio grave al Perú. En primer lugar, quiero aclarar que el actual gobierno no es ni de transición y tampoco es de emergencia. Ese título no le corresponde porque distorsiona la historia del país. Me parece a mí que existe un afán de crear una epopeya al gobierno actual. Y eso no existe, no es real. Es simplemente un gobierno interino que tiene que complementar su periodo hasta el 28 de julio del año 2021. Correcto. En segundo lugar, el gobierno ha comprado las vacunas, ha llegado a un acuerdo con la empresa Sinopharm de China, que es una buena noticia. Es algo tardío, pero que todos los peruanos esperábamos. Y hay que señalar aquí que no solamente ha sido necesario la parte técnica de la compra de la vacuna, sino también inclusive un trabajo geopolítico importante por parte del gobierno. Y aquí quiero referirme a 3 aspectos fundamentales. La primera de ellas es que el Perú brindó 12.000 peruanos para los ensayos clínicos de esta vacuna. En segundo lugar, que el gobierno recién le otorgó poderes a la ministra de Salud el 31 de diciembre del año 2020. Y en tercer lugar, que luego que se firmó el acuerdo por parte del Perú, la empresa china ni el gobierno chino firmaron la contraparte del acuerdo hasta que el presidente Sagasti, tal como lo ha reconocido en una entrevista en un medio local, tuvo que enviar una carta al propio presidente de China para que intervenga en la firma de este convenio. En consecuencia, ha tenido que apelar a la situación especial que tiene el Perú, porque tenemos un tratado firmado con China, a la situación especial de geopolítica que ubica el Perú en el mundo, y sobre todo ha tenido que ver en cuenta el gran comercio y gran volumen que tiene Perú con China en su comercialización. Lo que sí quiero expresarle a usted, que la compra es buena porque es una vacuna que no tiene, que no necesita refrigeración especial, se usa como se usan todas las demás vacunas, porque es una vacuna con virus inactivado. En consecuencia, no hay ningún trabajo genético recombinante que podría poner en riesgo algunas quejas que había en las redes sociales por alguna población susceptible de que querían intervenir su ARN, su ADN de su organismo. En consecuencia, esta no es una vacuna genética, es una vacuna con virus inactivado que requiere temperaturas acostumbradas a la vacunación y que pueden ser cargadas en los termos que usan normalmente los vacunadores en nuestro país y que tranquilamente se adapta para la situación de alto andina,
la selva, la costa, y además la eficacia que ha demostrado en los ensayos clínicos, que casi bordea el 80%, que es 79.4, 79.5, y que en algunos lugares ha tenido una mayor eficacia inclusive, y la gran número de peruanos que han sido 12.000 peruanos que han entrado en esta vacunación, nos aseguran que podemos estar frente a una vacuna que los estudios preliminares nos han dicho que los beneficios superan a los riesgos. En consecuencia, hay que tomar en cuenta además que esta es una vacuna que todavía está en fase 3 de ensayos clínicos, por lo tanto, se requiere un registro preciso con nombre y apellido y con ubicaciones de cada uno de los que se vacunen para poder hacer la farmacovigilancia posterior y poder averiguar si es que ocurriese algún ESAVI, lo que se llama los eventos adversos atribuidos a la vacuna. En consecuencia, esto es una buena noticia y espero más bien que de una vez se empiece la vacunación, llegue el primer lote, el 1.000.000 de vacunas para 500.000 beneficiarios, se empiece la vacunación sin exclusión, sin discriminación y tomando en cuenta el plan que se había hecho y no favoreciendo a los políticos, a los alta burocracia del Estado y a los segmentos AB de la población, que cuando hay escasez son los primeros que en general se benefician. Y doctor Cuba, yo tengo un par de preguntas. Estamos en la fase 3 efectivamente de la vacuna de Sinopharm. ¿Cuándo estaría terminando esta fase? Porque al igual que se hizo aquí en Estados Unidos, una vez que Pfizer termina la tercera fase, es donde se piden las autorizaciones correspondientes a las instancias de salud para que a su vez puedan autorizar el uso de emergencia. Aquí en Estados Unidos ha sido así. En Perú, ¿cuál va a ser el procedimiento? Me imagino que van a esperar a que termine la fase 3 para que una vez realizada esta finalización recién se pueda gestionar ante las instancias de salud pública la autorización de emergencia de la vacuna. Eso es lo primero. Y lo otro que quería preguntarle es, ¿considera usted que, yo he visto en las noticias, no sé, corrígeme usted, al parecer el gobierno va a autorizar algún tipo de comercialización privada de las vacunas? Dos cosas quiero aquí aclarar. Todas las vacunas, incluyendo la Pfizer, AstraZeneca, todas están en fase 3 de ensayos clínicos. No es distinto el caso de Sinopharm. ¿Por qué? Porque todas estas vacunas no han concluido la fase de experimentación, que son 4 fases. Todas están en fase 3. Lo que sucede es que los organismos reguladores han dado permisos temporales condicionados a la pandemia, que es el caso peruano con la Sinopharm, o es el caso de la misma China, que ha dado su permiso para la vacuna, y es el caso lo que ha hecho la FDA en Estados Unidos con la vacuna de Pfizer y también la Moderna. Y en consecuencia no hay ninguna diferencia, están todas en el mismo estadio. Ya. El segundo tema que sí preocupa, que es precisamente materia de mi artículo que estoy escribiendo el día de hoy, es que se ha dado un decreto supremo en que, contrario a lo que dice la propia ley, han estirado la ley 31039 y han permitido ampliamente ya el registro sanitario, que es el permiso para poder usar y distribuir la vacuna en el país, para medicamentos, vacunas, etcétera, en modo amplio para cualquier otra situación de emergencia que lo declare el gobierno o dice la Organización Mundial de la Salud. Esa acotación del gobierno permite que puedan entrar por ahí, cuando el gobierno lo disponga, una serie de medicamentos y vacunas o biológicos que todavía no han concluido su ensayo clínico. El segundo tema que agrega la ley es que les dan un permiso de comercialización porque estos productos son registrados a nombre de la empresa comercializadora, cuando lo que se esperaba que en situaciones de emergencia, quien debería solicitar el registro sanitario debería ser Senares, que es la institución que va a distribuir
en modo gratuito la vacuna a nivel nacional. En consecuencia, no debería haber aquí una posibilidad de que entren los entes comerciales, porque es una vacuna todavía en fase de experimentación, en fase de ensayo clínico fase 3. Esta anomalía ha generado ya la abertura para que se resuelva el problema que yo había planteado en el tema de la distribución de la vacuna, que los segmentos AB y la alta burocracia del Estado, ¿no?, puedan hacerse beneficiados en primer lugar en esta vacunación y se deje de lado el plan nacional de vacunación que se había hecho, porque ahí se había colocado claramente una prelación. La primera era los médicos, los profesionales de la salud, hasta los estudiantes de medicina, los bomberos, la policía, el ejército, el serenazgo y la gente que trabaja en seguridad, que son aquellas personas que están en riesgo. Evidentemente que esta cifra de personas es mucho mayor al primer lote que recibió de vacunas, porque solamente vamos a recibir vacunas para 500,000 beneficiarios. Y estos son mucho mayores, el número es mucho mayor. No alcanza lo que recibiremos para este primer grupo que había determinado el gobierno. Pero si ahora damos la posibilidad también que las propias empresas privadas obtengan su registro sanitario y lo puedan registrar, queda claro entonces que no se va a respetar ese plan nacional de distribución que había dado el gobierno. Por eso ahí hay una incoherencia, por eso es que esperamos que cuando se refieran al tema de las vacunas, consideren que la vacuna es un bien esencial, como dice la ley nuestra, o como considera la Organización Mundial de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas como un bien público humanitario. Y en consecuencia, debería evitarse en lo posible una comercialización de un bien escaso, que finalmente lo que va a generar es un incremento de la discriminación y la desigualdad en el país. Bien, doctor. Quisiera preguntarle lo siguiente. Tengo una inquietud que justamente recojo de algunas personas que nos pasan por el WhatsApp y que están comentando los temas. Me dicen si al aplicarme la vacuna voy a generar algún tipo de efecto secundario, qué reacciones voy a tener tras la dosis de vacuna que me puedan aplicar. Porque creo que por ahí también parte un poco la desconfianza o el miedo que tiene una parte de la ciudadanía de ponerse esta vacuna, de decir no, pero de repente me van a introducir el virus y me va a dar el COVID, porque bueno, se ha visto en una nota de prensa que un enfermero en el Reino Unido se le aplicó la vacuna y presentó el tema del COVID, ¿no? Entonces no sé si lo tenía antes de o después de. Eso me gustaría que por favor nos pueda explicar. En primer lugar, hay que explicarle a la población que hoy día las vacunas no se descubren, sino se crean. Y la suerte que hemos tenido es que ya desde el 8 de enero del año 2020 el gobierno chino puso a disposición de la humanidad entera el genoma del virus. Eso ha permitido que todo el mundo tenga en modo gratuito la estructura y la secuencia del virus. Y en base a eso, cada laboratorio han compartido información, cada empresa innovadora han compartido información para poder generar desde diversas plataformas mecanismos para poder combatir, para poder lograr una vacuna adecuada. Y además, unas de ellas han creado han ido por el lado del virus inactivado, es decir, un virus que se ha sido inactivado para que no produzca enfermedad, que es el caso de la vacuna Sinopharm. Otros virus han intervenido con un vector, que significa como un transporte de otro virus que no hace daño al ser humano, para que puedan transportar dentro de la célula el virus, una parte del virus que va a dar una respuesta contra el virus. Y otros han modificado el virus y han introducido a la célula. Y hay otros
mecanismos más que han ido solamente a las proteínas del virus. Estas 4 plataformas que estoy hablándole, que son las que han avanzado más, han creado diversas reacciones en el público. Cuando la gente habla y que tiene miedo a la vacuna, en general se refiere a las vacunas génicas, que tienen genes recombinantes, a las vacunas recombinantes, a las vacunas genéticas. Pero esa vacuna no va a llegar al Perú, salvo en septiembre, cuando llegue la de AstraZeneca. Pero en estos momentos la vacuna que llega de Sinopharm es a virus atenuado o virus inactivo, y en consecuencia de ninguna manera va a haber algún riesgo para que la población pueda decir que la vacuna les va a alterar el genoma, les va a hacer daño, etc. Segundo punto, la vacuna Sinopharm va a producir los mismos riesgos que produce cualquier otra vacuna. Dolor en el brazo, de repente un pequeño rash, de repente puede ser una forma muy leve de la enfermedad, etcétera, pero de ninguna manera leve, muy leve, porque eso es lo que ha salido en los ensayos clínicos. Todo ha sido leve y no ha habido casos graves y no ha habido muertos en los ensayos clínicos que se han hecho con esta vacuna. En consecuencia, eso se espera, y por lo tanto, pero estamos en un ensayo todavía, estamos fase 3, por lo tanto se tiene que hacer un seguimiento minucioso y detallado de cada uno de los peruanos que se vacunen. Y esto quiero explicarles que es una vacuna de emergencia. ¿Y por qué es de emergencia? Porque aún no es una vacuna que haya concluido la fase 4, que sea una segura y eficaz. Por lo tanto, se vacuna ahora porque los riesgos que trae la enfermedad, la muerte que puede producir la enfermedad, es mayor que los riesgos que puede tener la vacunación. Por lo tanto, es adecuado hoy día vacunarse, porque eso va a favorecer precisamente a que la población salga de esta pandemia. Y hay una pregunta más que usted me ha hecho. Si es que las personas que se vacunan van a hacer la enfermedad. Y le he explicado que sí, es posible que hagan la enfermedad, pero muy leve, sin llegar a formas graves, porque de lo que se trata es eso, de simular una respuesta natural al virus, de crear una inmunidad a partir de la vacuna. Y en consecuencia, eso es más bien lo que se busca. En consecuencia, yo creo que lo que sí hay que buscar es que por lo menos el 80% de la población peruana se vacune con esta vacuna, con la finalidad de generar lo que se llama la inmunidad de rebaño. 2 preguntitas, doctor Cuba. Uno, con relación a las elecciones. Las elecciones son en 3 meses. Y yo no creo que para 3 meses se haya vacunado muchísima gente, en primer lugar. Y en segundo lugar, quería preguntarle, el presidente anunció que para fin de este año 2021, todos los peruanos van a estar vacunados. ¿Usted cree que eso es posible? Sí, en el Perú sí. No en Estados Unidos. En el Perú sí. Y le voy a decir por qué en el Perú sí. Nosotros en el Perú tenemos un sistema sanitario pobre, ¿cierto?, pero distribuido a nivel nacional. Tenemos 8.000 establecimientos públicos que están distribuidos en todo el territorio nacional. Perú tiene 2.874 distritos. Okay. Y tenemos en 2.864 distritos, solamente 10 no tienen un centro de salud. En consecuencia, la capacidad de penetración de la vacuna en el Perú a toda la población, si tuviéramos la vacuna, toda la vacuna que necesitamos hoy en los almacenes, en 10 días estarían todos vacunados. Tenemos esa capacidad de vacunar en modo inmediato. Eso no lo tiene Estados Unidos. Estados Unidos, todo su sistema es privado, el Estado no tiene esa capacidad de poder manejar tremenda logística, y además han entrado con la vacuna que es Pfizer, que tiene que estar a menos 70 grados de temperatura, y que cuando se abre la caja y tienes que pasar a una temperatura menor, solamente dura 6 días. Y mucha vacuna se daña porque no logra vacunar a todos. Sí. Esa vacuna, por ejemplo, solamente sería para nuestra realidad en el Perú, para San Isidro, Miraflores, San Borja. Pero si yo quisiera vacunar en Ticlo Chico, en Villamarillo Triunfo, o quisiera vacunar por Los Ángeles, allá por Chaclacayo, va a ser muy complicado que yo con esa vacuna pueda hacerlo, porque no voy a poder crear congeladores, ultracongeladores para ese tipo de vacunas. Yo creo que esta vacuna china, Sinopharm, se adapta a la situación de nuestro país. ¿Con relación a las elecciones? El tema de las elecciones, según el plan
que tiene el Ministerio de Salud, todos los miembros de mesa van a ser vacunados. Es más, en el primer lote, ahí junto con los médicos, con las enfermeras, ahí están los miembros de mesa. Y además han hecho un cronograma con el DNI, de tal manera que el día que se vote se pueda guardar la distancia correspondiente entre los ciudadanos. Sin embargo, el problema no me preocupa por el día de la votación. Bueno, si es que se cumple el plan, por supuesto, que en el Perú los planes a veces se hacen para cumplir, pero no para ejecutar. Entonces, sin embargo, lo que me preocupa a mí más es la campaña electoral. Ajá. Porque en las campañas electorales, la desorganización cunde, en general, siempre son espontáneas, la gente es muy emotiva y a veces ahí puede haber problemas. Y eso es preocupante porque no va a impedir conocer con certeza a los candidatos y sus propuestas. Pero en el tema el día de la vacunación del 11 de abril, que esperamos haya llegado ya un primero hasta un segundo lote de la vacuna Sinopharm, yo creo que ya van a estar vacunados, porque las condiciones que tiene Perú para vacunar rápidamente, con este tipo de vacuna que ya los servidores de salud de nuestro país conocen, va a ser muy simple. Yo ya me imagino a las enfermeras con sus termos por las calles, si es que todavía hay un apoyo del ejército que pueda llevar la logística, pueda ayudar a llevar estos termos ellos, los soldados. Esto puede ser mucho más rápido todavía de lo que ocurre en general. Sin embargo, ¿qué tenemos en contra? Una gran campaña en contra de la vacuna. Tenemos una gran campaña de dos lados. De un lado, de la gente que no le gusta el tema de la vacuna china, que hubieran preferido una vacuna occidental, y otros que hablan el tema de la vacuna en general por el tema de la reingeniería genética. En ambos casos, creo que su mirada es sesgada, porque no conocen la realidad nacional o no ven la realidad nacional y las características que tiene vacunar en Pucallpa, vacunar en Iquitos, vacunar en Yurimaguas y vacunar en Puno. O sea, esas cosas se tienen que mirar en integridad. Doctor, esta vacuna china también incluye a los menores de edad, porque ni Pfizer ni Moderna incluyen a menores de 16 años. ¿Cómo está trabajando esta vacuna? El Perú ha trabajado con una meta de 26 millones de peruanos. Es decir, no se han incluido ni a los niños ni a los adolescentes, ¿no? Y es obvio, porque en ese grupo casi la enfermedad pasa con un tema muy leve. Aquí lo que hay que proteger, en primer lugar, son a los cuidadores. En segundo lugar, ya a la población de riesgo, y en tercer lugar a la población en general, y no se han considerado los niños y adolescentes. Por lo tanto, estamos hablando de una población sujeta a vacunación de 26 millones de personas. Doctor, para cerrar el programa, porque nos ganó la hora y sé que usted está muy ocupado, una pregunta. Las personas que tienen una enfermedad preexistente, por ejemplo, cualquier tipo de enfermedad, por ejemplo, que tengan esclerosis, ELA, problemas del corazón, algún tipo de enfermedad preexistente, ellos tendrían que ser chequeados previamente, evaluados previamente para ponerse la vacuna, o no habría algún problema con ello. Con esa vacuna casi no tiene contraindicaciones. No tiene contraindicaciones. Casi no tiene. Eso no digo que sea que sea todas, pero casi no tiene. Si hay enfermedades debilitantes, extremas, yo creo que en ese momento el sistema va a crear mecanismos de consulta con los médicos, porque no nos olvidemos que la vacuna es un medicamento y normalmente debería ser dado con receta médica. Pero en este caso, cuando hay casos ya de pacientes que puedan tener enfermedades debilitantes o debilidades terminales, etcétera, sería bueno que eso se consulte siempre con un médico. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor Herbert Cuba, por estar en el... Se nos quedó la huelga médica para la próxima. Voy a agotar mejor de una vez con el tema de la huelga, porque estoy ocupado, no quiero hacerle perder mucho su tiempo, pero vamos al tema de la huelga rapidísimo. ¿Por qué se van a huelga los técnicos? ¿Hola? Mire, aquí la cosa es muy compleja. ¿Estamos? Sí. ¿Estamos? Sí, lo escucho. Sí, adelante. Sí, ya. ¿Por qué se van los huelgos? ¿Qué pasa? No es solamente huelga médica, es una huelga de todo el sistema de salud. Están para los médicos, las enfermeras, las obstetras, todos los trabajadores de la salud. ¿Qué ha sucedido? El Perú tiene una mala ley laboral de las profesiones de la salud, que es el decreto legislativo 1153,
que se dio en la época de la reforma humanista. Esa ley generó una pirámide, donde están todos, una pirámide donde en la punta de la pirámide está el médico, debajo vienen los profesionales de la salud, debajo los trabajadores. De tal manera que si tú le incrementas un solo al médico, en la misma licuota tienes que incrementar a todos hasta el último trabajador. Has combinado un bien escaso, que es el médico, un bien abundante, que sean los técnicos de enfermería o el personal sanitario mayor. ¿Y eso qué ha hecho? Que como todos están en una pirámide, todos reclaman juntos para obtener un beneficio. ¿Y qué ha pasado aquí? Que había un incremento que iba en 4 tramos: 2018, 2019, 2020 y 2021. 25% de incremento en cada fase. Se ha cumplido el 2018, se ha cumplido el 2019 y el 2020 con el gobierno del Vacado Vizcarra no se cumplió. No se cumplió. No ha pagado. Y lo más triste es que en la ley de presupuesto para el 2021 tampoco se ha cumplido. En consecuencia, va a haber 2 tramos, el 50% del incremento, que debería ser el 19 y el 21, que deberían ser incluidos en la ley del año 2021. ¿Por qué no se incluyó el año 2020? Por la pandemia. Dijeron que había la pandemia. Pero han gastado a mano llena el dinero y no han podido dejar un recursito pequeño para cumplir con aquellos que están en primera línea. En segundo lugar, cada año los trabajadores ascienden, pasan de un nivel a otro nivel. Si estás en nivel 1 y cumples los 5 años que te dice la ley y las capacitaciones que uno hace durante ese periodo, pasas de nivel 2 a nivel 3, a nivel 4 y a nivel 5. Bueno, no ha habido ascensos. En consecuencia están pidiendo los ascensos. El otro tema que hay es que hay mucha gente que es enfermero y estudió medicina y es médico ahora. Están nombrados como enfermeros y lo único que quieren es que su plaza de enfermero sea transformada en plaza de médico, de tal manera que su sueldo crezca también en la proporción que gana un médico. Y eso tampoco se ha realizado y tienes un embalse de trabajadores que no han logrado cambiar eso. Otro es cambiar, otro de los temas que hay es todos los temas de protección y de bioseguridad. Como ustedes saben, se ha conocido ampliamente en la prensa que ha habido todo un drama en la compra de mascarillas. Incluso lo tienen al ex ministro de Salud, Víctor Zamora, ya con una investigación en la Comisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, está en la Fiscalía, porque las mascarillas, los equipos que se han dado de protección, no reunían los estándares mínimos de calidad para asegurar una adecuada protección de los servidores. Todos esos temas de bioseguridad, de equipo, de insumos que requiere la profesión médica, no se ha resuelto. O sea, y además para todo esto es que el ministerio goza de una falta de coherencia entre el gobierno nacional, el gobierno regional y el gobierno local. O sea, cada uno hace lo que quiere y lo que puede. Eso significa fortalecer la rectoría y eso no se ha logrado todavía. Las normas que se han dado no resuelven el problema y en consecuencia todos los servidores de salud van a una paralización porque además no hay diálogo. El diálogo que existe es cantinflesco. Sí, yo reconozco tu derecho, pero no te voy a dar nada. Tú necesitas tu plata, pero no te voy a dar. O sea, te da y no te da. En consecuencia, yo creo que eso va a tener que resolverse prontamente. Para cerrar el programa, porque se nos van los minutos, ¿cómo se va a administrar este tema de huelga? Yo sé que todos tenemos derecho a la protesta, tenemos el derecho a la huelga, etcétera, pero y tratándose del sistema de salud, que es mucho más delicado y por todo lo que le escucho realmente es impresionante, ¿no? Y ahí las mejoras se tienen que dar ya con el tema del régimen laboral para el sistema de salud, porque no podemos tener ese tipo de pirámides, ¿no? Entonces, el tema es cómo lo vamos a hacer ahora en temas de pandemia, ¿no? A eso vamos. El problema ahí va a haber un mutuo chantaje. Por un lado, la ministra va a decir, ¿cómo es posible que estos médicos terribles hagan huelga en plena pandemia? Sí, ya lo dijo. Los médicos van a decir, ¿cómo es posible que el gobierno no asigne fondos al sector salud en plena pandemia? Y en ese diálogo de sordos, ¿quién va a sufrir? El ciudadano atormentado. En consecuencia, yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es llamar a la reflexión. Aquí no debe haber ni ganadores ni perdedores. Debe haber diálogo, conversación, y tiene que darse evidentemente lo que es justo a lo que es justo. Si ya tienes una escala que está en segundo tramo, falta el tercero, hay que acceder a los temas. Y el Perú tiene que darse cuenta
que sin salud no va a haber reactivación económica. Y en consecuencia es más costo-beneficio resolver el tema de la huelga y los reclamos de los servidores que mantenerse tercamente en contra. Muchísimas gracias, doctor Herbert Cuba. Nos ganó el tiempo para otra oportunidad más cercana. Vamos a conversar grandemente sobre el tema. Todavía se está iniciando, así que le agradecemos infinitamente su programa, su presencia en nuestro programa de estreno. Muchísimas gracias, muchísimas doctor, gracias. Por toda la información gracias, que nos acaba de dar y compartir en las redes sociales. Gracias, Luis Felipe. Y nos vemos. Gracias, un abrazo.